me pongo en tus manos, Señor, que no sea yo quien hable, sino que seas tú a través de mí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de la parábola de la levadura. ¿Algunos la han escuchado? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Sí? Para los que no la han escuchado, vamos a el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 33. Los que todavía no sepan usar bien la Biblia, por favor, los que están al lado, ayúdenlos. Es Mateo 13, capítulo 13, versículo 33. Y dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Esta pequeña parábola forma parte del grupo de parábolas que, si vemos más atrás, en versículos más atrás en ese mismo capítulo, es una serie de parábolas que Jesús les viene diciendo a las personas que lo están escuchando. Vemos que es en el capítulo 13 está la parábola del sembrador. En el 10 está el propósito de las parábolas, después Jesús explica la parábola del sembrador, después habla de la parábola de la semilla de mostaza, posteriormente habla de la parábola de la levadura. Pero esta levadura tiene algo, esta parábola de la levadura tiene algo diferente a todas las demás, aunque nada más es un versículo y parece que nada más es una frase, tiene algo característico. Dice, después de todas las parábolas que Jesús refiere a la gente, introduce esta pequeña parábola un tanto diferente a las otras, ya que con esta se introduce más que en ninguna otra en el hogar. Es decir, con esta parábola Jesús se mete hasta la cocina prácticamente. En Palestina, como en muchos otros pueblos de España también, el pan se hacía en casa. 3 medidas de harina eran la cantidad exacta para cocer el pan de una familia como la de Jesús. Es decir, Jesús estaba familiarizado con cada una de estas parábolas y sobre todo con la parábola con la levadura. ¿Por qué? Porque el pan se hacía en casa en estas épocas. Y vamos a hablar un poquito acerca de la levadura. Creo que todos sabemos aquí qué es la levadura. ¿Todos saben? ¿Sí? Ok. En la cultura judía, la levadura se usaba casi siempre en relación con la mala influencia. Recordemos que los judíos y toda la cultura judía tienen muchos simbolismos, muchas cosas, por así decirlo, terrenales, se relacionan también con la vida espiritual o tienen un simbolismo en la vida espiritual, y esta no es la excepción. Pues es esto porque los judíos identificaban la fermentación con la putrefacción. ¿Qué? ¿Alguna vez han puesto fruta mala o en mal estado o en estado de descomposición junto con la otra fruta? ¿No? ¿Qué pasa? O la verdura. ¿Qué pasa? Empieza a contaminar a las demás, ¿a poco no? Y se empiezan a perder, y se empiezan a echar a perder. Entonces, es por eso también que los judíos identificaban la fermentación con la putrefacción. La levadura representaba todo lo malo. ¿Les va sonando? ¿Sí les va sonando o no? Ok. El hecho de que Jesús comparara el reino de Dios con la levadura provocaría escándalo, pero esta a su vez despertaría un interés y atención. Por un lado tenemos que los judíos relacionan la levadura con todo lo malo. Y normalmente hemos escuchado, o algunos han escuchado predicaciones acerca de la levadura que echa a perder toda la masa y que es como el pecado. Y es cierto, pero aquí Jesús le da un giro un poquito diferente a esto, a la levadura. Por eso es que la empieza a comparar con el reino de Dios. Entonces todos están como, ¿cómo puede comparar algo que para nosotros significa el pecado o que significa todo lo malo
con el reino de Dios, que se supone que el reino de Dios es agradable, ¿no? Pero vamos a ver lo que tenía Jesús, parece que debajo de la manga. El detalle de esta parábola se encuentra en el poder transformador de la levadura. Ya decíamos, poquita levadura, leuda toda la masa. Ya dijimos que también si una fruta o una verdura podrida en el mismo canasto contamina a los demás. Jesús le da un giro un poquito diferente a la levadura. La levadura no la está viendo como algo malo, sino le está dando un giro y un sentido a lo que dice aquí, al poder transformador de la levadura. Es decir, la levadura tiene poder o tiene la habilidad, por así decirlo, de influir en lo demás, influir en la demás masa o ¿cómo puedo decirlo? O la demás consistencia en toda la masa. Un pequeñito pedazo de levadura tiene para toda la masa. La levadura cambia el carácter de toda la horneada, de toda la masa horneada. El pan sin leudar es duro y seco y nada apetitoso. Al introducir la levadura, se origina una transformación en la masa, lo que veníamos diciendo. Y la llegada del reino de Dios causa una transformación en la vida. Ese es el sentido que Jesús le quiere dar a esta parábola. Ok, sí. La levadura para los judíos, como ya dijimos, significa todo lo malo, pero Jesús está dando algo diferente. La llegada del reino de Dios a nuestras vidas resulta en una transformación. Es decir, Jesús está presentando el reino de Dios como esa levadura que cuando llega a tu vida empieza una transformación. Entonces tenemos, por así decirlo, dos tipos de levadura. La levadura que echa a perder toda la masa o la levadura que ayuda. Es decir, la levadura puede ser el pecado. Pregúntenle a los que tuvimos algo que ver con las drogas, si alguna vez nos pusimos a pensar o alguna vez pensamos que íbamos a terminar en un centro de rehabilitación por fumarnos un churrito de marihuana o por de repente, pues una cervecita, pues sí. Pregúntenos qué nos pasó. Pregúntenos si alguna vez quisimos estar en un centro de rehabilitación. Pero la esperanza es esta. La palabra de Dios para tu vida, si tú te dejas transformar por ella, es una vida, valga la redundancia, una vida de transformación, una vida donde vas creciendo en el reino de Dios. Este es el sentido que le da Jesucristo a la parábola en este caso. Y vamos a ver 1 Corintios 6:9. Es del 9 al 11. El Evangelio transforma la vida de cada individuo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de ustedes Dios los ha transformado por medio de la palabra? ¿Y cuántos de nosotros seguimos en ese proceso? Entonces lo que Jesús está queriendo decir, sobre todo en esta frase que dice, y esto es lo que erais algunos. En 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos de aquí éramos, no levanten la mano por favor, cuántos de aquí éramos injustos? ¿Cuántos éramos fornicarios? ¿Cuántos idólatras? ¿Cuántos adúlteros? ¿Cuántos afeminados? Espero que ninguno. Ni los que se echan con varones. ¿Cuántos éramos ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores? ¿Cuántos éramos así? Y ahora, ¿qué somos? ¿Qué pasó en nosotros cuando conocimos de Dios, cuando permitimos que Dios entrara en nuestras vidas? ¿Qué pasó? Cristo nos hizo libres, nos transformó o nos sigue transformando. ¿Qué más? Nos salvó, nos dio salvación, nos dio vida eterna, nos perdonó, nos dio libertad, nos justificó. La justificación no es algo como que, bueno, ya lo hiciste, pues ya, yo le brinco por ti. No, la justificación es haber pagado un precio por algo que yo hice. Jesucristo pagó un precio por mí, por lo que yo hice, y solamente por Él somos justificados. Esto es lo que debemos entender y lo que debemos vivir día a día. Esto es todo lo que la palabra, todo lo que mencionamos, esto es todo lo que la palabra y lo que Jesucristo nos ha dado. Esa es la pequeña levadura que Dios nos ha dado para empezar una vida de transformación. A veces parecen cosas bien grandes. Híjole, dejar de fumar. Híjole, dejar de decir groserías. O dejar de darle mordida a aquel para que me saque un papel. A veces es bien difícil. Pero lo que nos ofrece el reino de Dios es mucho mejor. ¿Cierto o no? Es una vida tal vez no perfecta, porque si fuera perfecta no podríamos nosotros desarrollar habilidades para la vida cristiana. Pero eso es las pequeñas cositas, la pequeña levadura que va a ayudar a toda tu masa, a toda tu vida a ser transformada. Y esto es lo que Jesús quería enseñar a través de esta pequeña parábola. Por eso dice en el versículo 11 en Corintios, y esto erais algunos. ¿Cuántos ya han recibido a Jesucristo en su corazón? ¿Cuántos ya han hecho una decisión de seguirle? Pues entonces, si antes eras fornicario, si antes eras injusto, si antes eras adúltero, si antes robabas, el versículo 11 te está diciendo algo. Esto erais algunos. O sea, ya no lo eres más. Aquí en Reto tratamos de enseñar que no solamente ya no son exadictos, sino somos nuevas criaturas y ya no debemos de vivir ni como exadictos, ni como exladrones, ni como lo que sea, porque Jesucristo nos ha hecho nuevas criaturas. Y esto erais algunos, esto éramos, y a lo mejor hasta peor, muchas cosas que no menciono aquí éramos, ¿no? Pero Jesucristo ya nos ha justificado. Y esto nos lleva a la conclusión. Tú bien rápido, ¿no? Pero a veces en las preguntas está, como dicen por ahí vulgarmente, donde la puerca torció el rabo. ¿Qué tipo de levadura está leudando tu masa? ¿Todavía hay pecado en tu vida? ¿Todavía hay residuos de pecado en tu vida que todavía te están estorbando para tener una relación personal con Dios? ¿Qué tipo de levadura tienes en tu vida? ¿O tienes la levadura, por así decirlo, del reino de Dios en tu vida, que te está ayudando a transformar? ¿Que es bien difícil? Sí, es bien difícil. Pero de eso se trata, de ser transformados por la palabra de Dios. Y la otra pregunta es, ¿el poder transformador del reino de Dios realmente está transformando tu vida? ¿O nada más lo tienes de adorno? ¿O nada más dices,
yo soy cristiano, pero pues mis acciones siguen siendo las mismas. Tal vez sigo robando, tal vez sigo mintiendo. Realmente, si la levadura del reino de Dios está en tu vida, ¿realmente estás dejando que te transforme? Estas son preguntas que quiero que te lleves en tu vida diaria y que cada cosa que venga a tu vida te preguntes, ¿esto es por parte de Dios? ¿Esto me va a ayudar a hacer una transformación? ¿O todavía estoy teniendo pecado en mi vida y está afectando todo en mí, todo lo que me rodea? ¿Qué está pasando en ti? Esta es la esencia de la parábola. Hay muchos otros comentarios, pero la esencia de todo esto es qué tipo de levadura estás teniendo en tu vida. Y voy a invitar a las personas, si todavía hay pecado en tu vida que sabes que te está influyendo o te está afectando en las demás áreas de tu vida, en tu relación con Dios, pero quieres quitar eso, quieres pedirle perdón a Dios por ese pecado, ponte de pie, pasa aquí enfrente, no estamos tratando de exhibirlos. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando para arrepentirnos, si es que hay cosas que están echando a perder nuestra vida. Si tú quieres también que esa levadura que el reino de Dios tiene para ti, también ponte de pie si quieres, pasa enfrente. Y esto es personal. Yo puedo orar por ti, pero de todos modos tú eres el que sabe si permite o no que la levadura transforme tu vida. ¿Sale? Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Le voy a pedir también a algunos colaboradores que pasen a orar por la gente que está aquí enfrente. Y hace rato cantábamos algo que para los que no saben o para los que no han entendido bien la palabra menguar. La palabra menguar es disminuir o irse consumiendo física o moralmente. Y esto tiene que ver con menguar, porque si todavía tratamos de luchar con nuestras fuerzas, nos estamos perdiendo de la bendición de que el Señor nos ayude a vencer. ¿Sale? Vamos a pedirle al Señor que día a día nos ayude a menguar, a que este ser pecaminoso e imperfecto vaya disminuyendo cada día y que Jesucristo crezca en nosotros, que Jesucristo nos ayude, que Jesucristo sea quien transforme nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias aún por las enseñanzas tan pequeñas que solías dar, Señor. Pequeñas, entre comillas, Señor, porque la enseñanza de tu reino, Señor, la enseñanza de la vida eterna que nos viniste a dar, Señor, de una vida recta, es demasiado grande, Señor, es demasiado gloriosa y te damos gracias porque nos has permitido vivirla, Señor, nos has estado permitiendo estar en ese proceso de transformación, Padre. Señor, te pedimos que tú quites todo pecado que esté afectando toda nuestra vida, Señor. Que quites esa levadura que no proviene de ti, que está echando a perder todo nuestro ser, Señor, toda nuestra vida. Ya sean drogas, ya sean mentiras, Señor, ya sea otra cosa que no provenga de ti, Padre. Te queremos pedir perdón si está controlando nuestras vidas, Padre. Te queremos pedir perdón si hemos estado ejercitándonos en eso, Señor. En vez de estar ejercitándonos en tu palabra, Señor, que transforma vidas. En tu palabra que transforma mente y corazones, Señor, y hace milagros también en nuestras vidas, Padre. Perdónanos porque aún conociéndote, Señor,
cometemos errores y hay veces en que también permitimos, Señor, el pecado en nuestras vidas, Padre. Pecados que a lo mejor para nosotros pueden ser pequeños, pero que estén influyendo en todo lo que hacemos, Señor, poco a poco. Y Señor, el día de hoy te queremos pedir perdón por esos pecados, te queremos pedir también, Señor, que tú nos limpies con tu sangre poderosa, Señor, que nos justifiques, que nos ayudes a día dejar aquello que nos está estorbando en nuestras vidas, Señor, aquello que está estorbando en nuestra relación personal contigo, Señor. Ayúdanos a dejarlo y ayúdanos a menguar cada día, Señor, a que esta persona que es nuestro primer enemigo, Señor, cada día sea sometido y que tú crezcas en nosotros, Señor, que tu palabra siga transformando nuestras vidas, nuestros corazones, que tú sigas haciendo milagros en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, porque no es difícil, no es fácil, pero contigo, Señor, tú nos has dado todo lo posible para hacer lo posible, Señor. Te pedimos que tu palabra siga renovando nuestra mente, nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a dejar desde los pensamientos que no te agradan, Señor, hasta las acciones que nos apartan de ti, Padre. Sabemos que el modelo para vivir esta vida tan difícil en una sociedad tan difícil, Señor, solamente eres tú, porque tú lo lograste, Padre, en medio de persecuciones, en medio de opresión, Señor, tú lo lograste y tú nos estás dando esa oportunidad de ser como tú, Padre. Gracias porque en tu infinita misericordia y en tu gracia, Señor, hemos podido conocerte y hemos oído, Señor, de tu palabra, hemos oído de las buenas nuevas de salvación que tú tienes para nosotros, Señor, pero también ayúdanos mientras estemos en esta tierra, Señor, a vivir apartados para ti, Señor, a dejar aquellas cosas que te ofenden, Señor, y ayúdanos a madurar también, Padre. Ayúdanos a no quedarnos solamente en la lechita espiritual, Señor, sino también ayúdanos a fortalecernos día a día con tu palabra, Señor. Que podamos crecer en ti, en tu palabra, Padre, para cada día ser más como tú, Señor. Ayúdanos día a día, Padre, es lo que te pedimos, ayúdanos. Quédate con nosotros día a día, quédate en nuestros corazones, en nuestros hogares, Señor, y Padre, te entregamos todo. Te entregamos todo, Señor, en el nombre de Jesús.